Hace unos días los yemeníes atacaron una arteria por donde pasa la riqueza de Arabia Saudí. Los príncipes brincaron cual cobardes, afirmando que eso era un crimen de guerra. Y yo les pregunto, ¿y ustedes qué han hecho durante 4 años sobre los yemeníes? Lo que vemos en Yemen, ahí, es la crisis humanitaria más grande del mundo. Lo que vemos ahí es la crueldad total, no solo de Arabia Saudí, sino de todo el mundo, que se ha cruzado de brazos en más de 4 años de guerra entre los saudíes y el movimiento popular de Yemen, matando a miles de inocentes, si no con bombas, con hambre. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, ¿qué le pasa al imperio? Siete drones volaron entre 400 y 700 kilómetros para atacar instalaciones petroleras dentro de Arabia Saudí. Los ataques paralizaron los oleoductos que atraviesan el país de este a oeste con millones de barriles de crudo. Aunque no hay pruebas sólidas de los ataques, ambas partes lo confirmaron. Yemen atacó a Arabia Saudí y Arabia Saudí admite que fue atacada. وبفضل من الله تعالى في تنفيذ عملية هجومية كبرى عملية 9 من رمضان وهي العملية العسكرية الأكبر منذ بدء العدوان. So what happens? It's caught between a rock and a hard place here. This is the second attack in 3 days on Saudi oil assets that we've seen. Today they did close down the main cross-country pipeline. So the market is really weighing the risk to supply and the real geopolitical risk. El ataque provocó que subiera el precio del petróleo a $74 por barril y que las bolsas de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos cayeran hasta el 4%. Pero habrá más ataques. Los yemeníes, el movimiento popular Ansarullah, amenazaron con más ataques a Arabia Saudí si Arabia Saudí no pone fin al bloqueo y al bombardeo que ya cumple más de 4 años contra Yemen, que ha provocado la muerte de miles y más de 11 millones al filo de la hambruna. Un niño yemení muere cada 11 minutos y 54 segundos. Y Arabia Saudí contestó así la solicitud de los yemeníes. Los cazas saudíes bombardearon la capital de Yemen, Saná. 6 muertos, más de 70 heridos. بينما كان الناس نائمين في أمان الله ومطمئنين تم قصف بيت في حارة في منطقة معين والناس في أمان الله وكل من استهدفهم كان من الأطفال والنساء. ثلاث بيوت في نفس المكان. Los yemeníes alzan más la voz. Advierten de que si Arabia Saudí sigue atacando, aumentarán el radio de sus ataques. Los drones y los misiles de Yemen podrían llegar hasta aquí. Dubái, Abu Dhabi u otras ciudades de Emiratos Árabes Unidos podrían ser atacadas en represalia, ya que los Emiratos también bombardean Yemen con la coalición saudí. A principios de año, Yemen y Arabia Saudí habían alcanzado una media tregua en Estocolmo, en Suecia, por medio de la ONU. Pero parece ser que la guerra ha vuelto y más violenta. Qué imágenes, ¿no? Ve usted de un lado la riqueza y lujo, los coches Bentley, BMW, Mercedes, y del otro lado la gente en el suelo comiendo, muerta o muriéndose. Gracias al equipo Detrás de la Razón. Comienzo con esta pregunta: ¿por qué muchos medios de Occidente cuestionan el derecho de los yemeníes de atacar o de haber atacado a Arabia Saudí?
Les pregunto a los dos, ¿los yemeníes tienen derecho de haber atacado los oleoductos e instalaciones petroleras de Arabia Saudí? Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos ahí. Axier Amu Izarra, allá en España, analista internacional que sabe mucho de todo esto. Y José Luis Urosa, también periodista. Muchas gracias a los dos. José Luis, adelante con la pregunta que hice, por favor. Pues yo creo que en una guerra, independientemente de lo que regula el derecho internacional, al final terminan produciéndose cuestiones que son cuanto menos complicadas. De cualquier forma, estamos en presencia de una guerra y exactamente igual que hay posibilidad de ataque de uno de los contendientes, también hay posibilidad de ataque del otro de los contendientes. El problema de esta guerra es que los muertos, que se dividen por la mitad prácticamente, está generando situaciones que van, desde mi punto de vista, muy seriamente contra el respeto a los derechos humanos más básicos, y desde luego el país en su totalidad vive en una situación pues de extrema gravedad. Es una situación que está vulnerando derechos humanos fundamentales y desde luego está generando una situación de catástrofe humanitaria de proporciones absolutamente descomunales. Bien, Axier, a ver, gusto en saludarte. Dos preguntas. Hola. Lo mismo, ¿tienen derecho los yemeníes de lanzar misiles y de atacar a Arabia Saudí? Y dos, en caso de un eventual cierre del Golfo Pérsico, del Estrecho de Hormuz, los ductos que atacaron los yemeníes serían vitales porque por ahí saldría el petróleo que no pudiera salir por barco. Yo te pregunto, ¿por qué atacaron esos ductos los yemeníes y no otras instalaciones o otros ductos? Bueno, yo creo que además que tenemos que partir de dos cosas, ¿no? Y quiero empezar a diferenciar una situación. En Yemen hace mucho tiempo que dejó de ser una guerra para convertirse en una masacre. Y ya no es una guerra interna, obviamente. No tiene nada que ver con un conflicto interno político y también entre dos facciones, digamos, bastante dispares. Sino estamos viendo que es una masacre de un país potencialmente, digamos, muy desarrollado, incluso por encima de las posibilidades que puede tener de esa generación en esa región, contra un país, digamos, es un David contra un Goliat. Hablamos de Arabia Saudí contra Yemen. O sea, que lo primero es diferenciar ya lo que es el conflicto de esa guerra, porque en Yemen no existe una guerra, existe una masacre por parte de Arabia Saudí contra una población indefensa, una población que ahora mismo se encuentra en una situación totalmente de olvido mundial, y ahora mismo creo que no recuerdo que haya un territorio en el mundo entero que tenga tanto sufrimiento como pueda estar sufriendo, como estaba sufriendo la población de Yemen. Segundo, no le busquemos más pies al gato, ¿no? Tenemos que hablar de que Yemen se tiene que defender de la presión, de la masacre que está sufriendo, y lo tiene que hacer de alguna forma. Tienen que tener una estrategia, porque no tiene armamento suficiente como para poder combatir, poder contrarrestar y sobre todo defenderse. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar una estrategia que por lo menos intente no balancear, porque es imposible balancear contra Arabia Saudí la situación, sino por lo menos de dar un pequeño picotazo, por lo menos intentar ganar algo de tiempo para que la población mundial, en la geopolítica mundial, la comunidad internacional mire de una vez por todas hacia ese territorio que tanto está sufriendo. Es un toque de atención al mundo entero. ¿Y cómo se hacen muchas veces los toques de atención? Pues sí, obviamente muchas veces es por la fuerza, pero no olvidemos, por ejemplo, cuando quieres hacer un daño, digamos, psicológico, aparente, ¿no? Pues siempre buscas un punto de acción donde sepas precisamente que la atención internacional va a ir dirigida hacia ahí. Creo que es lo que ha intentado hacer Yemen para ese grito de auxilio, que sí que es verdad, bueno, pues también está utilizando la fuerza, pero ¿quién no tiene derecho, como Yemen, a una situación de defenderse? Sí. Ya que dijiste que es una llamada de atención al mundo, pues yo vi, por ejemplo, ahí la imagen de una niña sacudiéndose de los escombros frente a los cadáveres de sus padres y de sus hermanos. ¿Por qué esa imagen no sacude a la comunidad internacional? ¿Por qué esa imagen no sacude al Consejo de Seguridad, que su trabajo es proteger la paz? Y estoy hablando no solo de Estados Unidos, sino también de Reino Unido, Francia, China y Rusia. ¡Silencio! Axier. Sí, además es que tenemos que, en la misma semana que una gran cargo responsable de Naciones Unidas insta al propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sea, es el mismo organismo, esa misma, justo horas después, se produce esta serie de ataques, esta serie de masacres, que muy bien, ahora la ONU condena, pero donde está el punto de atención y donde está el poder de decisión es el Consejo de Seguridad, que ahora mismo lo único que hace es mirar hacia otro lado. Entonces cabe preguntarse, primero,
¿hasta qué punto tiene poder Arabia Saudí para manejar el antojo de la situación en Yemen ante la complicidad, porque esto es una complicidad de todo Occidente? Y segundo, Occidente, ¿hasta cuándo va a aguantar la mirada hacia otro lado? Bien. No solo Occidente, todo el mundo, porque Rusia y China están haciendo negocios multimillonarios con los saudíes, no hay que olvidar. Gracias, Roberto, por esa apreciación. Sí, José Luis, Arabia Saudí responde el ataque de los yemeníes con aviones y misiles, matando a inocentes y destruyendo a casas. O sea, los yemeníes atacan un oleoducto y los saudíes pues les responden con muerte a gente. ¿Por qué la respuesta de Arabia Saudí es desproporcionada? Estamos en una guerra simétrica, como bien decía el contertulio, y es una guerra simétrica de un poder importante dentro de la coalición y de un menor poder dentro de lo que es los hutíes y los yemeníes, apoyados yo creo clarísimamente en tecnología por lo menos y en asesoramiento por la potencia regional de la zona, que es Irán. De todas maneras, yo el análisis geoestratégico que hace mi compañero comparto particularmente algunas cosas, pero no todas. Es una guerra civil entre yemeníes, es una guerra civil donde tienen y han tenido un papel fundamental tanto Al-Qaeda como ISIS. Es un conflicto global donde hay agentes globales implicados y agentes regionales implicados. Esa guerra, desde luego, ha implicado a terceros países y los ha implicado como los han implicado a lo largo de toda la historia. Yemen es un lugar geoestratégico por donde pasa una parte muy importante, junto con el estrecho de Hormuz, como bien decías, Roberto, del comercio del petróleo mundial, y ahora mismo los intereses económicos y la realpolitik hace que las facciones diferentes y agentes diferentes, tanto regionales como globales, estén interviniendo o no interviniendo. Es curioso, por ejemplo, cómo el posicionamiento de las grandes potencias en materia del estrecho de Hormuz es singularmente diferente. El ataque de una parte de Yemen a los oleoductos ha causado un daño, pero desde luego no es sustitutivo, no pueden ser sustitutivos, por lo menos a corto plazo, para el comercio internacional de petróleo en este caso, que afecta globalmente al comercio y a la economía mundial por los oleoductos. Yemen es un país multiétnico, es un país multirreligioso y es un país multicultural. Y en la zona de Oriente Medio se vienen dando conflictos sistemáticamente y permanentemente entre facciones religiosas contrapuestas que llevan 2000 años peleando. Suníes y chiíes. O sea que, si eso le añadimos detrás de todo esto no está Estados Unidos en algunas zonas controladas por ISIS y por Al-Qaeda, el conflicto tiene unas proporciones absolutamente áulicas. O sea, José Luis, detrás de esta masacre que estamos viendo no está ni Estados Unidos ni Israel, porque tienen 2000 años peleándose, como tú dices. Obviamente. No, yo creo que sí que están, quiero decir, yo que en la guerra obviamente están. Ah, bien. Bueno, a ver, Axier, me gustaría que precisaras ahí, porque José Luis sí está de acuerdo contigo en muchas cosas, pero también en muchas cosas no, como que es una guerra civil, como que se están matando hermanos yemeníes contra hermanos yemeníes. ¿Es así? Voy a hacer una pequeña apreciación en este aspecto y lo voy a retrotraer a un caso muy importante que nosotros ambos conocemos, ¿no? Mi contertulio y yo. En España, hace unos 80 años, estando en una guerra civil entre hermanos contra hermanos, no de multiétnicos ni nada, sino de ideologías políticas y a través de un golpe de Estado, hubo un caso donde ocurrió una masacre en Guernica, un bombardeo exclusivamente realizado por las tropas nazis, y hoy en día, 80 años después, todo el mundo reconoce que aquello fue una auténtica barbarie, por encima de la guerra civil. Fue una masacre, una intervención de un Estado extranjero, y que no solo una intervención, sino una auténtica masacre, un bombardeo indiscriminado contra una población. Hoy Yemen nos parece diferente. ¿Qué cosa es verdad? ¿Qué casualidad? O sea, en España pasa eso y es una barbarie, una tragedia por encima de la guerra civil, y en Yemen es una guerra civil, son muertos, son daños colaterales, son simples cifras, son 7.300 niños asesinados o heridos, son 15 millones en peligro, más de 275.000 refugiados en peligro también, porque también están sufriendo bombardeos indiscriminados por parte de Arabia Saudí, pero claro, es una guerra civil. Yo creo que en este caso tenemos que ser un poco más conscientes de lo que estamos hablando. Y segundo, el mundo se ha vuelto muy frívolo, y es verdad, al nivel de negocios y sobre todo con ese golfo, ¿no? Con esos pasos tan, digamos, tan importantes desde el punto de vista del suministro. Es igual. Nosotros no podemos tener en cuenta ese... Sí. Oye, Axier, ¿el ataque de los yemeníes contra Arabia Saudí tiene que ver algo con el aumento de barcos y aviones de Estados Unidos en el Golfo Pérsico? ¿O por qué los yemeníes dijeron que el ataque
Espera, ¿o por qué los yemeníes dijeron que el ataque a Arabia Saudí pues era un saludo al portaaviones nuclear de Estados Unidos? Bueno, en estos momentos que la ironía, gracias a Dios, también y el humor muchas veces juega a veces malas pasadas. Estados Unidos u otros países han realizado ataques preventivos, entre comillas, pues porque supuestamente se sospechaban de ciertos movimientos que a la larga podrían tener consecuencias graves para sus propios intereses. Y yo creo que ante estos movimientos que están dando en el Golfo y en la zona, obviamente, pues Yemen, ahora que tiene un momento de respiro y un poder para poder ejercer un ataque, lo ha intentado. Creo que más que nada no es un ataque buscando una gran un gran número de víctimas, ni buscando una gran, digamos, como decía antes, balancear lo que es la situación, sino más que nada un balón de oxígeno lanzado hacia afuera a través de la fuerza, obviamente. No voy a decir aquí yo que esté bien, pero yo creo que es un intento de, por favor, de centrar atención ante lo que se está viniendo en estos momentos. ¿Y qué se está viniendo? La zona se encuentra en una situación ya de extrema gravedad y todo apunta a que va a ser todavía más extrema gravedad con la mayor presencia de Estados Unidos, con la mayor presencia de otras fuerzas que están buscando ya no solo Yemen, sino que tienen el objetivo otros países. Obviamente Irán está muy cerca. Bien. A ver, José Luis, pues dos cosas. Échate primero esa ficha que te aventó Axier. Lo de Guernica es una barbarie, pero lo de Yemen pues es una guerra civil, como tú dijiste. Y dos, la ONU confirmó. ¿Dónde está la ONU? La ONU le dio la razón al movimiento yemení, confirmó la retirada de las fuerzas del movimiento de Ansarullah del puerto de Judaida, como se había prometido y establecido en el acuerdo, pero los otros no, o sea, los apoyados por Arabia Saudí no reaccionó. Por favor, esas dos cosas. Dos cosas. La primera, el caso que trae a colación nos toca muy de cerca en España, pero desde luego la interpretación no es correcta. En la guerra civil hubo verdaderas masacres por parte de los dos bandos. En la guerra civil, en la retaguardia, los comunistas plantearon y practicaron verdaderos genocidios, y genocidios perfectamente planificados. Solo citar como un ejemplo para Cuellos de Jarama, donde se fusila vilmente a 5.000 personas. No solo fueron las tropas de Franco las que hicieron determinadas cosas, las tropas de la República no se quedaron atrás, y cualquier guerra civil es una barbaridad que solo trae sufrimiento y tragedia, y desde luego la guerra civil en particular a mí me parece una ordinariez. No es verdad que el caso del Yemen ahora mismo no esté siendo considerado en muchos casos un genocidio. Hay organizaciones internacionales que han condenado e incluso han acusado de crímenes de guerra a Bin Salman, y la segunda parte del asunto, desde luego, a mí me parece que es una guerra civil con agentes principales implicados en la zona de uno y otro lado, y no se puede hablar del movimiento yemení, porque yemeníes en el conflicto hay dos partes al menos, divididas además de norte-sur, algunas zonas del sur controladas por Al-Qaeda y por ISIS, y desde luego los representantes de lo que llamáis el movimiento yemení no son almas de la caridad y mucho menos respetuosos de los derechos humanos. Jamás ha habido en el Yemen en los últimos 20 años un solo gobierno democrático que respete los derechos humanos. Ha habido 5 guerras civiles en 20 años, en un enfrentamiento civil cruento y extremo, y desde luego una parte de esperanza lo tuvo los acuerdos del 13 de diciembre de 2018, los acuerdos de Estocolmo. Desde luego ninguna de las dos partes respetaron y cumplieron los acuerdos. Lo que hay que impulsar por la comunidad internacional son dos cosas: primero el cese de las hostilidades, en segundo lugar el montar una mesa de negociación en la que se llegue a un acuerdo razonable, y desde luego ninguna de las dos partes son almas de la caridad y en ninguna de las dos partes se respetan los derechos humanos, pero no los más básicos. Ni el derecho a la vida, ni el derecho a la libertad, ninguno de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos del Hombre se ha venido respetando en los últimos, no digo 20, quiero decir, si uno hace un análisis y un repaso por la historia del Yemen, desde la descolonización al Imperio Otomano, pasando por la Unión Soviética y por los gobiernos que lo han sucedido, no se ha caracterizado desde luego ni por el interés por el pueblo, y mucho menos por la defensa de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia. De tal manera que es un conflicto absolutamente cruento, que además de ser una barbaridad, porque lo es un conflicto que, al ser una guerra civil, a mí me parece una verdadera ordinariedad que hermanos contra hermanos se maten, sean de uno u otro credo, sean de una u otra etnia, o sean de una u otra lengua. De tal manera que lo que la comunidad internacional, desde mi punto de vista, tiene que hacer es impulsar un nuevo acuerdo de paz que sea respetado, y establecer desde luego como primera medida un corredor humanitario que permita alimentarse a la gente y no morir de hambre. Eso sí lo veo difícil, porque los petrodólares pesan más. A ver, Axier, pues ahí ya tienes dos cosas. Uno, haces una mala interpretación de la historia de España, y dos, José Luis me dice que los yemeníes del movimiento popular ni son todos los yemeníes, o sea, no representan a todo Yemen, ni son almas de la caridad. Por favor.
Mira, no, esto no es el tú y más. Tenemos que entender que sobre Yemen ahora mismo no son de unos contra otros. Yemen ahora mismo es un tablero de ajedrez, un tablero de ajedrez geopolítico, obviamente, donde digamos que ciertos poderes extranjeros lo están manejando a su antojo. Mi compañero no ha dicho ni siquiera ni una vez ha nombrado a Arabia Saudí, ni siquiera ni una vez ha nombrado a Estados Unidos, ni siquiera una vez ha nombrado a Israel, que creo que está en boca de todos, pues tenemos que decirlo, obviamente. La guerra, decimos que la guerra civil, y entro ya, bueno, me voy a poner en su posicionamiento, la guerra civil en Yemen, esa guerra entre hermanos, si tan larga es y si tantas veces se ha repetido, es porque alguien está interesándolo, obviamente. ¿Y quiénes son las partes interesadas? Hay que decirlas obviamente y claramente cuáles son. ¿Por qué Yemen? Porque Yemen es la punta de pica hacia otros territorios y es un toque, digamos, para desestabilizar todo el territorio y sabiendo sobre todo la imposición de la fuerza. La fuerza es la que tiene esta triple entente, Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel, sobre todo para dar un toque de atención a los otros países. ¿Qué otros países están en la mira? Obviamente sigue siendo Irán. Es decir, ten cuidado, Irán, intenta reaccionar bien con nuestros intereses geopolíticos, porque Yemen un día tuvo un problema interno y se derivó en lo que está derivando. No sé qué luchas puede haber dentro de Yemen si no queda nada por luchar. El cólera, el hambre, cualquier tipo de enfermedad está por encima de la guerra civil. Ya no creo que tengan ganas de luchar. Y como bien apuntaba antes Roberto, la ONU ha certificado que esos movimientos, esas retiradas de esos puntos estratégicos. Aquí, ¿qué pasa? Que prima más el incumplir los plazos, el incumplir los acuerdos, que el cumplir los acuerdos. Lo vemos en Irán, lo hemos visto en otros países. O sea, los incumplidores, esas personas que se saltan a la torera cualquier tipo de convenio o cualquier tipo de ilegalidad, esos son los justificados, ¿no? O sea, son los que pueden seguir atacando y encima tienen de potencias terceras muchísimo más potentes que los propios yemeníes o que otras zonas. Pero con lo que me estás diciendo, pues el famoso imperio, el imperialismo, pues entonces parece ser que no va hacia su fin, sino se está reforzando ahí en ejemplo en Yemen, ¿no? ¿O cómo? Yo creo que ahora mismo, ya en lo que estoy utilizando el imperialismo que tú bien estás diciendo, yo no digo que se vaya a caer, sino que intenta llegar sus últimos coletazos, porque para mí la obstinación que hay en Yemen ahora mismo es como el intento de fuerza, porque en otros sitios no puede hacerse. ¿Por qué no Irán? Porque Irán precisamente contestaría con una fuerza soberana que ahora mismo pues las balanzas estarían bastante más equilibradas. Porque total, un país que está en ruinas, atacar a un país que está en ruinas y jugar con un país que está en ruinas, pues lo puede hacer todo el mundo, obviamente. José Luis, a ver, la UNICEF confirma que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han enviado $70 millones para ayudar a los maestros de Yemen, muchos que se han quedado sin escuela pues por las bombas de Yemen, las bombas de Arabia Saudí. La ONU también confirma que el año pasado Arabia Saudí donó $300 millones para ayuda humanitaria y alimentos a la población de Yemen. Pues ya me perdí, ¿no? Por un lado les avientan bombas y por otro les regalan dinero y ayuda. A ver, ¿cómo es eso? Pues hombre, es la defensa y la legitimación de una posición de guerra. Las dos partes en conflicto, que sigue habiendo dos partes en conflicto, independientemente de que, desde luego, la situación geoestratégica de la guerra se haya completamente modificado desde el inicio del último conflicto. Pero, desde luego, el camino tiene que ser, sin ningún lugar a dudas, alcanzar nuevos acuerdos de paz, porque la geopolítica ahora mismo se está imponiendo con carácter internacional la realpolitik. El papel de las grandes potencias y de los actores globales en el ámbito internacional en esta materia, tanto Estados Unidos como China, la Unión Europea y Rusia, no es el mismo en el Yemen que en el Estrecho de Hormuz, por ejemplo. Claro. Las alianzas y pactos, por ejemplo, de Emiratos Árabes y Arabia Saudí, detrás de la coalición hay más países, Está Egipto, está Jordania, está Marruecos. Quiero decir que esto es un enfrentamiento con una complejidad bastante importante. Bien. Que es un problema de situación geoestratégica del Yemen, yo ahí coincido absolutamente con Asier, pero lo ha sido a lo largo de toda la historia. En Yemen ha sufrido sucesivas guerras, colonizaciones y trifulcas, fundamentalmente que era un punto clave en el comercio internacional, en la ruta de la seda, entre otras cosas. Eso sigue estando así. Eso sigue estando ahora mismo mucho más derivado en el tema del petróleo y, desde luego, hay una participación directa de agentes globales, el silencio de otros agentes globales y, desde luego, dos potencias regionales que se están enfrentando en el territorio yemení. Por un lado Irán y, por otro lado, básicamente Arabia Saudí y la coalición. José Luis. La solución al conflicto pues tiene que ser que se reconozcan las partes. Gracias, José Luis. Gracias, Asier. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Les agradezco mucho. También agradezco a los compañeros gráficos. Ahí usted vio en el videowall
nos pusieron la riqueza saudí, la pobreza de Yemen y hasta un ovni nos pusieron ahí. Gracias. Buenas noches a ustedes. Mire usted, al ver a los niños masacrados, los cuerpos de las niñas en Yemen deshechos, a mí me da rabia, pero también me da temor, porque ¿en qué mundo estamos? ¿Por qué estas imágenes no hacen reaccionar ni a la supuesta comunidad internacional, ni mucho menos al Consejo de Seguridad de la ONU? Silencio en el Consejo. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia. Silencio total que Arabia Saudí va a atacar. ¿Tendrá permiso Arabia Saudí? No lo sé, pero lo que sí sé es que todos los países de ese consejo o son unos holgazanes, o son unos desobligados, o son unos verdaderos hipócritas, porque la misión y el trabajo del Consejo de Seguridad no es ver películas, es más que todo y primero que todo proteger la paz. Bajo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas se deja bien claro que el Consejo de Seguridad, sobre todo Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, deben contrarrestar las amenazas a la paz, las violaciones de la paz y los actos de agresión. Pero yo veo cada vez más guerras. Buenas noches.